teníamos la sensación, yo personalmente no lo puedo negar como segundo comandante, de que este zarpe era definitivo. Que mejor yo me fuera, que tuviera cuidado. En la tarde, como a las 7, 8, logré comunicarme con el presidente. El informe que tenía es que la situación no era tan grave y que me atuviera a mi tarea en la intendencia. Me llamó el presidente en la mañana muy indignado y tuvimos un cambio de palabras bastante duro porque me decía que yo estaba amparando a sediciosos. Yo estuve trabajando esa noche en el discurso que iba a pronunciar, las palabras de bienvenida que iba a dar al presidente Allende en nuestra universidad. Sabíamos que el presidente venía a hacer un anuncio trascendental. El lunes en la noche yo cené en Tomás Moro. Allí vi, por cierto, una atmósfera de preocupación. Allí se está discutiendo lo que iba a ser la minuta para el plebiscito que iba a convocar justamente el martes. Y ahí lo que me llamó la atención, que otras veces he contado, es que mi padre, que nunca hacía eso, me dijo, quiero que la vayan a dejar. Ya esa noche no se podía hablar con ningún comandante de las Fuerzas Armadas. Solamente se le podía dejar recado. Ya ellos, a nuestro juicio, estaban acuartelados. Se tachó con la orden, tanto en la mañana como en la tarde, la orden siguiente. Nadie se mueve. Todo se hace a partir de las 5 de la mañana que nos aportemos. Nadie mueve una unidad y todo tiene que estar como si fuera normal y corriente de todo. Yo no podía estar en una institución que se iba a utilizar en contra de mis propios compatriotas con un poderío de esa envergadura donde iban a haber bajas. Un poquito antes de las 10 de la noche, el jefe de turno recibió un llamado en que le advertían que iba a caer el gobierno y por lo tanto, por orden de él, nos pusimos a dar altas. Se dispuso el alta de los enfermos al máximo para tener disponibilidades de cama. Eventualmente, porque se podían producir heridos, entonces se requería el máximo de disponibilidad de cama. A las 10 de la noche despedí a mi familia, a mi mujer con mis 3 hijas, dejé tomar en el auto, le entregué todos mis ahorros, que no eran más que $135, y dije que desapareciera. La información militar que se tenía en ese momento era que la conspiración estaba muy avanzada en el seno de la Marina. El comandante en jefe de la Armada de la escuadra dio la orden de los buques de seguir de acuerdo a las misiones que tuvieran asignadas y se separó la escuadra. Yo hacia el puesto mando que era la Academia de Guerra, donde llegué alrededor de 20 para las 11. A esa hora puse un mensaje al general: poner ejecución Plan Cochayuyo. Día 11, 0600 horas. Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición especial de Testigo que va a tener 2 capítulos, hoy y mañana. Hace exactamente 30 años, a esta misma hora, el 10 de septiembre de 1973, ya estaba en marcha el llamado Plan Cochayuyo en Valparaíso. Era la primera señal para activar la acción militar que desplegarían las Fuerzas Armadas y Carabineros para poner fin al gobierno de la Unidad Popular. Pero hoy nos interesa, más allá de buscar interpretaciones, traspasarles a ustedes parte de esa tensión al límite y la brutal carga de emociones que se vivió en esas 24 horas. La diversidad, las miradas personales y el valioso relato de los protagonistas de esa jornada.
Para eso entrevistamos a más de 60 personas que fueron parte de ese día 11. Civiles, militares, personas de figuración pública, pero también anónimos testigos. Con ellos regresamos a los lugares donde estuvieron hace 30 años y ellos, desde el asombro y la profunda emoción, nos ayudaron a reconstruir momentos que son únicos. Por ejemplo, el combate en la Casa Presidencial de Tomás Moro, que fue uno de los puntos clave ese día. También Danilo Bartolín, que es el hombre más cercano a Allende, nos revela las últimas confesiones del presidente en La Moneda. Esta noche además vamos a descubrir historias sobrecogedoras con el registro privilegiado en imágenes que conserva nuestro canal. El capítulo de hoy es la primera parte de una larga jornada que se inicia con un llamado telefónico a la Casa Presidencial de Tomás Moro en la madrugada del 11. Esa noche, hay que decirlo, el presidente Allende y también los militares durmieron a saltos. Sabían que en las horas siguientes se jugaban la vida. Aquí cuidaba al presidente mientras él dormía o permanecía en su despacho. O sea, fue siempre así. Lo más lejos que nosotros estábamos del presidente era una puerta. Una puerta, exacto. Aquí llega el llamado. Recibí una llamada de investigación diciendo que había un movimiento de tropas que era muy raro. No hay un sentimiento de, qué rico, o sea, llegó el minuto en absoluto. Llegó el momento en el cual hay que cumplir esta tarea y en ese momento fríamente uno sale y la ejecuta con la máxima efectividad y eficiencia. Cerca de las 4 de la mañana fuimos notificados que estábamos rodeados por los señores militares y nos sacan de nuestra organización y nos llevaron después en camiones al estadio Valparaíso. Entonces vimos que efectivamente los peligros que se anunciaban de un golpe de Estado se habían hecho efectivos. Chile había llegado al límite total de lo que se puede llamar desabastecimiento, desorden. Solo la gente quería que se acabara esto. Yo pasé la noche en la residencia presidencial, en Tomás Moro, de modo que fui despertado a las 6:30 con la información que se tenía en ese momento el levantamiento de la marinería en Valparaíso. Entonces se trata de hacer contacto y no se puede hacer contacto tampoco. Y se habla creo que Allende habla personalmente con el general Brady, quien le aseguró la lealtad del ejército a la República y que en su caso, si necesidad había, el ejército enviaría tropas a Valparaíso a sofocar el amotinamiento de la marinería. Y con esa información, a las 7:15, salió el presidente, yo iba con él, a La Moneda. Y una orden, yo me acuerdo que todos a La Moneda, todos los compañeros a La Moneda. Ninguno alcanzamos a vestirnos correctamente. La camisa, el pantalón, zapatos desabrochados, todo eso. Ese día 11 de septiembre a nosotros nos sacaron de la cama. Luego nos pasaron el fusil. Luego nos pasaron las pero no con balas de fogueo, eran con balas de hierro. Y luego nos pasaron el casco de acero. Entonces, en ese momento, una vez que ya empezamos a retirar todo este equipamiento, nosotros empezamos a rumorear entre nosotros, a decirnos, esto no nos huele a parada, no nos huele, nos huele a preparatoria. Esto debe ser otra cosa. Teníamos la presión de las personas
que veían que la única fórmula de solución era una intervención militar y que por lo tanto, en vista que no se accedía a ello, recibíamos el trigo o el maíz en la puerta de los cuarteles, los sobres con pluma, en fin. Cosa que en cierto modo era bastante enojoso porque era decirnos gallina. Y para un uniformado que le digan cobarde creo que es lo peor que puede ser. Llegué a mi turno, como es habitual, a las 5:30 de la mañana. La radio comienza a las 6. Pasé por la Moneda. Los carabineros estaban cambiando cajas. Y eran cajas de contrabando. La misión nuestra era tomar el control de Ventana. Recuerdo que había una señal que había salido de que Ventana iba a volar por los aires si es que había algún tipo de intervención militar. No encontramos explosivos en Ventana. O sea, quiero dejar muy en claro eso. No estaba un dispositivo armado como para volarla, no. Teníamos controlada la situación y no sabíamos si el país estaba controlado o no, o si esto realmente había comenzado o no. Yo y un grupo de compañeros, junto al presidente Allende, llegamos a La Moneda alrededor de las 7:30 de la mañana. Él de inmediato se dirigió a su despacho. Yo era el médico jefe de la presidencia de la República. Yo iba donde iba él y dormía donde dormía él. También era miembro de la seguridad. ¿Cómo se da esa combinación de ser médico y parte de la seguridad? Porque el médico es el que más relación tiene con el presidente, el que puede llegar a la cama del presidente y plantearle las cosas, ¿me entiende? Más fácil que el mismo jefe de su seguridad. Recibí un llamado de aquí de La Moneda. Me decían que había problemas y que el presidente quería que estuvieran sus médicos aquí. Siempre me han preguntado por qué habían tantos médicos en La Moneda, ¿no? Era porque habitualmente los presidentes en Chile se han atendido o en una clínica privada o en el hospital militar. No era el caso, evidentemente, de Allende, ¿no es cierto? Y estábamos de cirujano, en caso de que se requiriera algo, el doctor Girón y yo. Inclusive llegamos a construir en La Moneda un pabellón quirúrgico, que lo terminamos unos 3 o 4 días antes del golpe. Y teníamos ahí 4 litros de sangre del grupo del doctor, del presidente. Y eso porque el presidente, en cualquier conflicto de este tipo, él se iba a ir a La Moneda. Salva el presidente de la República. Desde el Palacio de la Moneda. Informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada, lo cual significa un levantamiento en contra del gobierno legítimamente constituido, del gobierno que está amparado por la ley y la voluntad de los ciudadanos. Lo primero que trato es de ver cómo están las comunicaciones con La Moneda. Todavía funcionaba un citófono, pero ya a los 10-15 minutos que yo llegué, hablemos 7:30, un cuarto para las 8, ya no era posible comunicarse ni por teléfono, ni por radio, ni de ninguna manera. Yo lo encontré muy sereno, y yo pienso a posteriori que
Él sabía lo que tenía que hacer. Durante la mañana yo recibí instrucciones del director general de investigaciones de permanecer en La Moneda junto con el presidente. El presidente se asomó a la ventana. Aquí están llegando, como ves tú, coches de carabineros. Debe ser la alta jerarquía representada por el general Jorge Urrutia Quintana. En agricultura. Hace algunos instantes se ha registrado un inusitado movimiento policial y de seguridad. Tanqueta de carabineros con personal con revólver en mano han pasado por calle Teatinos en dirección al Palacio Presidencial. En ese minuto empezaron a llegar oleadas de policías con carabineros insurrectos. Estaban reclamando el apresar a todos los civiles que estaban acá. Ha sido la información del instante. Me llamó la atención esto que sonaran tanto los teléfonos, así que empecé a atender a la gente y me preguntaban ¿qué pasa aquí en la escuela militar que están todos formados? Nosotros usamos una pechera, un vidrio verde. Van a proceder a sacarse la pechera verde. Y todos nos sacamos la pechera. Y había un cajón especial para echar esa pechera. Y había otro cajón especial donde habían otras pecheras. Y esas pecheras eran color naranja. Esto se utilizaba en el cuello y con pechera, de tal manera que debajo del uniforme de combate se veía esto. Esa pechera era prácticamente la salvación nuestra, digámoslo así. Porque la orden fue bien directa. Todo aquel que vean con pechera verde deben disparar sobre él. Porque esa persona no es un militar. La instrucción que yo tenía en ese momento como radiocontrolador del momento era de que la radio tomaba la cadena de las Fuerzas Armadas. Terminó la canción nacional y resultó que no pasó nada. Hubo silencio, Escucho bien, que nos está saliendo al aire ustedes. Y ahí salió ya, aló, 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 y vino el primer bando. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista y la restauración del orden y de la institucionalidad. Estábamos durmiendo y de repente despertamos con un tremendo estruendo de un helicóptero. Entonces inmediatamente yo prendí mi radio a pila que mantenía para las emergencias y lo único que alcancé a oír fue el final del bando número 1 y me asomé a la ventana. Iban unas señoras que iban hacia su trabajo, pasando por aquí por la vereda. Yo les dije que cayó, así que devuélvanse a sus casas y qué sé yo. A mí me tocó como principal y como cabecilla de esto, aquí arriba. En esta escala yo tengo que subirme arriba que hay un vacío, como una terraza ahí. La ciudad Tencha estaba en el segundo piso. Muy desesperada, muy preocupada la ciudad Tencha. Le fui a dejar un vaso de agua. Y el Uzi, el perro, el cole, andaba en los pasillos, pero desesperado. Yo creo que el perro supo antes que yo lo que iba a pasar. Más que
que miedo, mi preocupación era llegar, o sea, salvar todos esos obstáculos que eran la gente, obviamente que eran todos carabineros que me paraban y me decían, ¿a dónde va? No puedes circular. Y yo decía, no, mire, yo soy la hija del presidente Allende, yo voy a La Moneda. Y yo creo que haber sido la última persona que entró por Morán de 80, porque después se cerró. Inmediatamente había unas escaleras, subí las escaleras y ahí me encuentro con mi hermana Beatriz, que fue como la primera persona, que me mira muy sorprendida y me dice, ¿qué haces acá? Entonces yo le digo, bueno, he venido a estar, por supuesto, acá con mi padre. Y me dice, no, tienes que irte a Tomás Moro, donde está mi madre. Y yo le digo, imposible. Recibí la orden del presidente de la Junta, el general Pinochet, de asumir el mando de las unidades que tenían la misión de ocupar La Moneda. Yo pedí a mi jefe, le dije, Carlos, yo necesito mi lugar, o sea, el lugar era en La Moneda. Me dijo que no, que primero se cumplían órdenes y después se discutía, así que me dijo, usted se van al Ministerio de Obras Públicas. Nos ubicamos en este lugar y desde aquí empezamos a defender el ataque a La Moneda. Yo andaba con un AK. Un AK es un arma soviética, ametralladora, y andamos con sus respectivos cartuchos. Y esa arma era muy efectiva. Yo en ese momento estaba con una .30. La .30 tenía un trípode y lo afirmábamos aquí, y de aquí yo podía disparar cómodamente con esa arma. El general Pinochet siempre estuvo sumamente tranquilo. Para mi gusto, excesivamente tranquilo. A tal punto que yo, cuando se estaba produciendo el avance de las tropas hacia La Moneda, yo me impacienté. Dije, pero esto está demasiado lento. ¿Qué es lo que sucede? No, amigo, me dijo, si las cosas no son tan rápidas como usted cree. Habíamos 5 compañeros que defendíamos esto, 5 compañeros que combatíamos. Resulta que hoy día aparece un ejército de GAP. Éramos militantes del Partido Socialista, ¿no? Habían compañeros estudiantes, universitarios, campesinos. A los que se les proponía, si querían hacer parte de esto, eran por supuesto los compañeros que sobresalían un poco en sus lugares de origen. Por tanto, esto era una cosa completamente voluntaria. Es cierto que llegamos voluntarios, pero no sé, pues yo en mi persona yo me propuse un juramento de dar mi vida por el gobierno y por el sistema democrático. Y todos los compañeros jóvenes, eso es lo que me queda a mí lo más grabado, que todos los compañeros de 20, 21 años, 22 años. Lo que temía que tuviera que enfrentarme para matar a una persona. Terriblemente me dolía eso. Esa mañana del 11 de septiembre, naturalmente, el foco de atención estaba en el Palacio de la Moneda y sus alrededores. Por eso queremos revisar con ustedes un plano del barrio cívico que les va a ayudar a ubicarse mejor en los sitios donde va a transcurrir todo el relato, a ratos atropellado, pero por la tensión del momento. Nos vamos a ubicar en este mapa que hemos preparado, donde está básicamente el barrio cívico. Ustedes ven aquí el Palacio de la Moneda, la Plaza de la Constitución y de fondo la Alameda. Ese día la situación de la seguridad presidencial era particularmente reducida. Aparte de los detectives, había 33 miembros del GAP. Algunos de ellos se quedaron en La Moneda y otros se dirigieron al edificio de Obras Públicas, que está aquí en la calle Morandé, y otro grupo al Banco del Estado, dando justo en la esquina con la Alameda. Estos dos grupos ejercieron de francotiradores para evitar que avanzaran los militares hacia el Palacio Presidencial. Fundamentalmente se estima que hubo unos 3.000 efectivos militares involucrados ese día en la acción del asalto a La Moneda, entre ellos los blindados, infantería, suboficiales, en fin.
Y todo esto apoyado por los helicópteros de la FACH que disparaban justamente contra estos francotiradores. Pero hay otra escena importante que ocurre dentro de la Moneda y para eso también tenemos un plano especial, puntualmente el segundo piso, para que ustedes se ubiquen dónde ocurre la acción. El despacho del presidente daba a la calle Moneda. La sala Toesca o el salón Toesca es un momento muy especial porque es cuando el presidente despide a sus colaboradores, por eso lo hemos marcado. Y este es el salón Independencia que da a calle Morandé, donde el presidente Allende toma la decisión más drástica de su vida. Antes de continuar, queremos decirles que además de los militares que ustedes van a ver en el reportaje, contactamos a muchos otros que también fueron protagonistas ese día, pero reiteradamente se excusaron de participar en el programa optando por el silencio. Puntualmente, en el caso del general Javier Palacios, que era el encargado de la misión en la Moneda, él nos pidió a cambio de la entrevista un incentivo económico, que no accedimos porque no forma parte de nuestra política editorial. El Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile y fuerzas terrestres. Son un cuarto a las 10 de la mañana y la información que escuchábamos a través de una emisora portátil indica que en 1 hora y cuarto más, es decir, a las 11 de la mañana, la Moneda será bombardeada si no es evacuada por la gente de gobierno que se encuentra en el interior. Los que estamos en la Moneda no saldremos sino que por nuestra propia voluntad. Estamos aquí por voluntad. El presidente de la República está por voluntad. Hay un plazo hasta las 11, si no será bombardeado, se dice el sector, lo informaba una radioemisora. El plazo lo dio el pueblo de Chile hasta el 3 de noviembre de 1976. Gracias, ministro. Cada vez que yo vengo al Palacio de la Moneda y entro, aunque haya venido 200 veces en estos, igual cuando entro siempre siento algo en el estómago. O sea, hay algo que se quedó ahí muy fuerte. Eso existe, eso está ahí. ¿Siente la presencia de su padre ahí? Sí, de alguna manera sí. A los trabajadores les pido que no se dejen ultimar, pero al mismo tiempo que defiendan su dignidad. Una vez más, tenemos conciencia de que las fuerzas reaccionarias, sirvientes del imperialismo, ponen atajo al anhelo de un pueblo de conquistar por los cauces legales una vida mejor. A carabineros que se encuentran en la Moneda se les pide que abandonen de inmediato. La guardia de Palacio, que eran carabineros y militares, abandonaron, pero el presidente que estaba ahí en ese momento le dijo: el que no quiera seguir acá, que se vaya, pero que deje sus armas. Los carabineros deben salir de la Moneda en este momento. El general Brady está informado para que no se le dispare a los militares que evacúen la Moneda. Cambio. Yo diría que el estado de ánimo de la gente más bien era preocupación. Y cómo empezar a prepararse. ¿En el qué sentido? Como de decir, bueno, aquí vamos a estar mucho tiempo. No sé, yo creo que nadie podía saber cuántas horas iba a durar aquello. Entonces incluso me acuerdo que empezaron a organizar como pequeñas comisiones. Bueno, vamos a la cocina, veamos cuántos víveres hay, cuánto alimento hay, cuánta agua hay. Me acaban de informar de que habría intención de parlamentar. Petición incondicional, no de parlamentar. Bien, conforme. Rendición incondicional y se le toma preso ofreciéndole nada más que respetar la vida, digamos. Ahí se le integridad física y enseguida se le va a despachar pausa más. Conforme. Él me mandó a llamar al salón Toesca. Entonces me dice: usted está liberado para poderse retirar. No tiene ninguna responsabilidad y se puede retirar. Y es lo que dice en este salón: yo no quiero muertes inútiles. Entonces yo le dije: doctor, yo me voy a quedar con usted. Entonces él me dijo: yo sabía que usted se iba a quedar porque
los viejos robles siempre mueren de pie. Entonces nos quedamos. Y se quedaron los 16 funcionarios conmigo, éramos 17. Y ni uno solo de los colaboradores civiles del presidente abandonó al doctor Allende. No es un acto de heroísmo, no quiero que se mire así, pero pensamos que ese era nuestro lugar, ¿no? Que teníamos que estar junto a él, que formamos parte de una idea, de un proyecto, de un sueño, lo que sea. Pero nadie pensó que tenía que salir, ¿no? Ninguno de los que estábamos ahí, ni los detectives, ni la gente del GAP. Nadie pensó. Nadie dijo, yo quiero irme. Yo me siento muy orgulloso de haber formado parte del grupo. Se nos consultó, pudimos haber dicho que no. Me siento orgulloso justamente de que, como todos los demás, dijimos que nos quedábamos. Y estaba clarísimo que lo que esperaba a todo el mundo en ese momento era la muerte. Eso lo teníamos todos muy claro. Eso fue un acto más bien de dignidad que de guerra. O sea, nosotros, ¿con qué íbamos a pelear? Contra los tanques. Se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Pero la ley se cae como cuando había volante. Conforme. Después del llamado tanquetazo el 29 de junio del 73, la Policía de Investigaciones y la Seguridad Personal del presidente Allende decidieron reforzar la defensa del Palacio de la Moneda, básicamente para poder contrarrestar un eventual ataque a futuro. Sin embargo, ellos contaban con el apoyo de la Guardia de Palacio de Carabineros, que eran muy superiores en número y armamento disponible. Ese día 11, a medida que avanzaba la mañana, quedó muy claro que Carabineros ya se había plegado al golpe y que por lo tanto no era posible contar con ellos. Esa mañana, al fragor del combate, surgió un plan alternativo para poder salvar al presidente Allende, cuyos detalles revela por primera vez Danilo Bartolín, su más cercano colaborador. Exactamente 5 para las 10, hemos alcanzado a observar a 2 tanques a gran velocidad. Hay un tercero que se acerca hacia el Palacio de la Moneda. Están en la parte superior con varios efectivos, 2, 4, 5, con metralletas y fusiles se están disparando hacia los techos de los edificios públicos. Nos venimos varios colegas, algunos GAP, entre ellos Jano, a hacerle frente a las tropas aquí, en este salón que era el antiguo salón del doctor. La situación es muy tensa, muy tensa. No podemos predecir exactamente qué es lo que vaya a ocurrir en los próximos minutos. Se hacía muy dificultoso dispararle a las tropas, dado que si ustedes se fijan, estas ventanas obviamente estaban abiertas y esto no tiene parapeto, o sea, no hay cómo cubrirse. No podíamos estar de frente, ¿no es cierto?, en diagonal, con las armas tomadas, los fusiles en posición, y teníamos que apartarnos, ¿no es cierto?, punto y codo, con mucho cuidado, obviamente. Las ametralladoras del tanque. Bueno, algunas balas rebotan aquí en el frente, y que este escritorio nosotros lo tomamos y lo pusimos contra la ventana, para parapetarnos detrás o refugiarnos. Y de repente se instala aquí patrulla militar y nos dieron algunas instrucciones que pusiéramos en esa ventana, que es la ventana de nuestro dormitorio, que pusiéramos el colchón nuestro contra la ventana porque aparentemente
iba a haber algún tipo de ataque que se suponía que iba a ser sobre Tomás Moro. Carabineros Juan Tomás Moro y la Fuerza Aérea nos van a bombardear. Vi un helicóptero dando vueltas y vi en ese muro de la casa presidencial había, no sé si 1 o 2 hombres parados, no me acuerdo bien, pero recuerdo haber visto un hombre relativamente joven con mostacho y me da la impresión que tenía como un arma así. Tenía un antitanque, un bazooka, un .30, tenía un AK y mi pistola, la Brawler. Cuando se quiere apostar el helicóptero en el patio, un compañero dispara, una ráfaga. Y ahí empezamos todos a disparar. Me tiré al suelo y caí entre medio de las joyas. Y estábamos resguardando a la señora Tencha, no tanto la casa, porque nosotros quedamos resguardándola a ella. Ella estaba arriba ahí, tratando de comunicarse con don Salvador para la moneda. Estábamos disparando acá, sonó el teléfono en un minuto dado. Era la señora Tencha. Entonces me dice, comuníqueme de inmediato con el doctor. Entonces le dije, señora Tencha, es imposible porque yo no me puedo mover, estaba en un rincón. Entonces me dijo, cuando pueda, comuníquele que yo voy saliendo de Tomás Moro, que en este minuto me retiro de Tomás Moro. Ahí cortamos la conversación y recado que nunca pude dar. Se comunica categóricamente a las emisoras y canales de televisión que no han sido asignadas para integrar esta red, que el no acatamiento de silenciar sus transmisiones significará que la Junta Militar de Gobierno dispondrá su neutralización mediante el empleo de fuerzas militares. Se efectuó un plan que se llamó el Plan Silencio, apuntado fundamentalmente a que todos los medios entraran a una cadena nacional que iba a estar, por supuesto, al mando del ejército o de quien se dispusiera, y que tenía por objeto evitar llamados a continuar con movimientos terroristas o con resistencias armadas o con resistencias civiles de tipo huelga, etcétera, etcétera, etcétera. La transmisión de la Radio Corporación fue normal hasta más o menos las 10 de la mañana, hora en que dejó de funcionar la transmisión de AM, porque bombardearon una antena en la planta transmisora. Mi general Lee, para mi general Pinochet, estudiar posibilidad de allanamiento a Radio Magallanes, pues aún está transmitiendo. Roger, ¿está correcto? Conforme, escuchado, voy a dar la orden. Y bombardearon y callaron todas esas radios y a la Magallanes no le daban todavía porque no la ubicaban. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Ante estos hechos, solo me cabe decir a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
el ejército y carabinero tenía copado todos los edificios en altura que ustedes ven. Del Frente de la Nación. Todos. Salvo el Banco del Estado y el Ministerio de Obras Públicas, de donde los GAP hicieron frente. Los soldados trataron de entrar por Bulnes para acá. Y bueno, y desde aquí nosotros estábamos muy bien ubicados para hacerlos retroceder. Lo que interesaba era llegar al lugar donde era el Banco del Estado, era mi misión, sector de obras públicas, y donde el cual al parecer había más fuego que estaban disparando hacia los que avanzaban hacia la moneda. Nosotros estábamos permanentemente cambiándonos de ventana y de piso. Eran tantas las balas que disparaban que llegaban igual llegaban a donde estábamos nosotros. Recuerdo que tuve que pasar corriendo igualmente con la orden respectiva a mis boinas negras que venían detrás, porque nos estaban disparando de varios lugares. Nosotros estuvimos de las 9 hasta las 2:30 corriendo, subiendo piso, bajando, las cintas de la punto 30, o sea, era una cosa infernal. Para mí personalmente fue difícil empezar a disparar. Yo tengo un respeto por esos soldados que cayeron ese día, estoy hablando del 11 de septiembre, de ese día, de ese combate, porque ellos fueron enviados, ellos estaban cumpliendo una orden. Se me hacía difícil tomar la decisión de tener que disparar contra otros chilenos que en el fondo no, para mí no tenían ni claro por qué estaban ahí, ¿no? O sea, ellos estaban cumpliendo una orden y punto, era diferente al caso de nosotros. Comunique que Tomás Moro va a ser batido dentro de 30 a 40 minutos. Dentro de 30 a 40 minutos. Cambio. Se sentía ráfagas de ametralladora, ráfagas. No terminaban nunca, si estaban de guata para abajo dándonos. Entonces el helicóptero disparaba y enseguida daba una gran ronda por aquí encima, pero pasaba tan bajito, que le hacíamos señas a los soldados que iban operando las ametralladoras, ellos nos contestaban y porque casi uno le podía mirar las caras. Dentro de ese lapso, la Senatencia salió por la puerta principal. Si ella no sale, ella muere. Vi un compañero que estaba arriba de la casa del doctor y ese compañero bajó con una punto 30 y en el patio él se empezó a guaraquear como cuerpo a cuerpo con el helicóptero. Yo lo admiré mucho a él y por la valentía de él. Y de ahí, bueno, todos lo seguimos y respaldándolo a él o protegiéndolo a él, abriendo fuego de todos lados hacia el helicóptero. En Tomás Moro se nos hizo mucho fuego con la ametralladora .50, que es una ametralladora pesada, instalada en los techos de Tomás Moro. A un helicóptero lo atravesaron de alto a bajo, vertical. Pasó incluso el proyectil entre el rotor rotor principal. Y ellos se retiraron. Ellos se retiraron, cuando yo se le dio a uno, se retiraron. Llegan los tres comandantes, los tres decanes, y piden una reunión con Allende. Y yo me quedo adentro. El comandante Gres dice, no, la queremos a solas. Entonces el presidente me dice que no, yo me quedo detrás de la cortina y pusimos gente armada, porque hay 1.050 más presos. Entonces la situación era que gente, ¿me entiende? Lo que le pedía era la renuncia. ¡Que renuncie! ¡Que renuncie! ¡Que renuncie! ¡No lo haremos!
de que este hombre una vez por todas se vaya y nos deje tranquila. Que hasta cuándo nos va a tener muertas así a nosotros y a nuestros hijos. Nada más que eso pido yo, que se vaya una vez por todas. Estoy por la lucha del pueblo, por la lucha de las mujeres, porque este proceso significa una gran cosa. Así como anoche vinimos a darle el apoyo al presidente, que no renuncie, porque no va a renunciar, porque vamos a defender con nuestra vida, con nuestra sangre, lo que tanto ha costado. Entonces Allende le dijo, mire, yo no voy a renunciar ni me voy a morir. Y se fueron. Hay que pegar chueco. Consecuencia, es al revés la cosa. Si él quiere, va al Ministerio de Defensa a entregarse a los 3 comandantes en jefe. Yo hablé personalmente con él. Le intimé rendición en nombre de los comandantes en jefe. Y contestó con una serie de datos nomás. Ahí fue cuando Allende les dijo, ¿no? Bastante ruda la cosa, pero le dijo, métanselo por el poto. Entonces hay que estar listo para actuar sobre él. Nos vale matar la perra, sacar la leva. Él no aceptaba que gente extraña a la presidencia le dijera que fuera al Ministerio de Defensa. Él con mucha dignidad les decía, si ustedes quieren parlamentar y hablar conmigo, vengan, este es el sitio donde los presidentes ahí residen. Le hice presente al presidente de la República la actitud obstinada que tenía y que él sería responsable de llevar a la muerte a todas las personas que se encontraban dentro de la moneda. El presidente, en una actitud incomprensible, no accedió a renunciar al gobierno y no creyó que posiblemente sería atacado por la aviación chilena y por las fuerzas militares terrestres. Comunicando al señor general Pinochet que en este momento se va a iniciar el fuego de artillería con los cañones 5.6 y los cañones de los tanques para posteriormente avanzar con la infantería. Cambio. Continúan los tiros. Los tanques están disparando con sus bombas. Esto es realmente grave. Esto es realmente grave, Miguel Ángel. Claudio, ha comenzado el tiroteo en forma aquí. Los impactos fueron a las paredes y rápidamente se formó un incendio aquí. Entonces nosotros de algunos sofás que habían, igual que este que estamos viendo, nos arrastramos, sacamos los cojines y con la dificultad, les repito, de no exponernos, igual tuvimos que venir a apagar el fuego. Después tiran bombas lacrimógenas por arriba. También se respiraba mal. Se está incendiando, ¿me entiende?, la moneda por varios lados. Entonces ya no hay muchos sitios, dijéramos, ni hay muchas posibilidades de defensa. No teníamos para repeler en cierta forma lo que estaba pasando afuera. Estábamos todos tirados de esta forma. Cuando ahí llega Jano con el antitanque, y Jano pidió en un minuto dado que lo cubrieran con algo porque la llamarada de alrededor de 2 metros que debe salir por la cola del antitanque lo podía quemar. Y alguien llegó con la capa del presidente que la tiró al rincón y lo tapé entero con la capa. Y ahí él se puso, volvió a poner el antitanque. Se acomodó y en un minuto dado le dio al tanque. Le propuse a Allende y al grupo que estábamos ahí de asesores, dijéramos, grupo de asesores de él, de salir de la moneda con Allende vivo y llevarlo a una casa de seguridad. La discusión era si qué valía más, Allende vivo o Allende muerto. ¿Usted qué pensaba? Allende vivo. 3 veces Allende me dijo, ¿tienes listo el plan? Y yo le dije que sí. La orden la tenía que dar él y no la dio. Salvador Allende tenía 65 años ese 11 de septiembre.
Su sueño de llegar a La Moneda finalmente se había cumplido después de 3 intentos, venciendo todo tipo de tropiezos y adversidades. Días antes se habían cumplido los 1000 días de su gobierno de la Unidad Popular y él sabía muy bien que atravesaba por momentos difíciles. Y fíjese que hay un detalle que es muy revelador. El día del golpe había en Santiago una cantidad sorprendente de corresponsales extranjeros, lo que explica además la gran cantidad de imágenes que han circulado por todo el mundo sobre lo que ocurrió ese día. Algunos de ellos han dicho que venían a Chile para cubrir lo que sería el fin del gobierno de la Unidad Popular, lo cual es bastante indicativo. Esa mañana de martes la información estuvo concentrada básicamente en las radios, pero hubo muchas personas que salieron de su casa temprano y no alcanzaron a enterarse de la noticia. Por eso, muchos de ellos se vieron sorprendidos y atrapados, además, en medio de una infernal balacera que ensordecía el centro de Santiago. Lamentablemente, algunos perdieron la vida en ese fuego cruzado. A esta misma hora, cerca de las 11 de la mañana, está intensificado la ofensiva militar para que Allende renuncie. Todavía hay mujeres en el interior de La Moneda. Y está Augusto Olivares, el perro, como lo apodaban, uno de los amigos más cercanos al presidente, que además de ser su jefe de prensa, era director de Canal 7 entonces. Para él, la presión se hizo insostenible. Al lado mismo nuestro de la radio había un francotirador que se enfrentó con carabineros y con las tanquetas de abajo. Así que llegaba todo a la sala de control, que es colindante con el edificio al lado. Todo aquí, esto era lleno así de balas por todos lados. Aquí en el recinto de la emisora hemos estado recibiendo también impactos de balas. ¿En qué sectores? Sí, aquí en el sector del control mismo precisamente llegó... Hay dos boquetes, una creo. Así que, por lo tanto, me tuve que agachar, sentarme en el suelo y controlar hacia arriba. La cadena seguía en ello y nos fuimos por el teléfono al pasillo. Y ahí del pasillo ya yo recibía las instrucciones. Están disparando contra esta habitación. Dale, Martínez. Habitación 1321 del Hotel Carrera. Hay impactos en el techo. Somos 4 periodistas los que estamos en el interior del departamento. Nadie está herido. ¿Cuáles son las informaciones que nos han llegado desde la calle? Bueno, que hay 13 civiles muertos por producto de balacera, de balazos de francotiradores en la esquina de Alameda con Estado. En Lo Valledor se están juntando pobladores y que hay gente que los ha visto que han llegado con armas. Yo venía subiendo, más o menos así, está la humadera por la bomba. Yo saco de mi morral, saco la mascarilla, me instalo y empiezo a correr por este lado. Y por aquí más o menos me detengo porque viene una balacera, yo quedé así, y siguió. Y se detiene más o menos aquí, por decir aquí, ¿no? En esta parte, 1 metro. Se detuvo. Y ahí quedé. Nunca esperamos que íbamos a estar tan solos. O sea, eso no lo imaginamos de ninguna manera. ¿Qué apoyo concreto? ¿De quiénes esperaban? Esperábamos apoyo del MIR, esperábamos apoyo de los partidos de izquierda, de pobladores. Nunca se produjo. De mucha gente. Nada, ni uno solo. De nadie, absolutamente nadie. Y a medida que se acerca la hora
ultimátum que las Fuerzas Armadas han dado al presidente de la República. En el centro de la ciudad se escuchan más y más detonaciones de armas de fuego, de gran poder de fuego, y faltan 20 minutos para las 11. Hay un momento cuando nosotros estamos en el pasillo, el presidente se nos pierde. La paya me dice, anda a buscarlo, por favor. Entonces, bueno, el bombardeo era muy serio en ese momento, terrestre. Entonces yo me arrastré por el corredor. Y encontré al presidente que estaba, yo creo que en una ventana que debe haber quedado por ahí, disparando a la Plaza de la Constitución. Entonces en ese momento yo lo tiré de los pies, ¿no? Lo saqué de ahí porque me iba a disparar. Entonces ahí me echó un garabato y después me dijo, eres tú, me dijo. ¿Ves tú que era la cosa más seria de lo que tú alguna vez pensaste? Y lo logré llevar hacia donde estaba el grupo. ¿A usted le sorprendió verlo disparando? No, él era un combatiente más consecuente que nosotros estábamos parecidos. En ese momento, ¿el presidente se sintió un poco solo respecto a los partidos que lo habían apoyado? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que estaba un poco solo. ¿Ustedes hubiesen esperado un apoyo más explícito de alguna manifestación ese día, en esas circunstancias? No, porque Allende en su discurso dijo quédense en sus casas. ¿Entiendes? No hizo el llamado. Tal vez si los partidos hubieran movilizado a la gente espontáneamente, hubieran venido. Bueno. Eso no se hizo. Augusto Olivares dice que no quiere que lo tomen vivo y que se va a pegar un tiro. Y entonces me pregunta a mí cómo es mejor. Si una bala aquí en la sien o una bala en la boca. Y bueno, yo le digo una bala en la sien es mejor. Y pasa la pieza al lado y se pega un tiro. Augusto lo encontramos en una silla con una herida en la región frontal. Yo le apoyé la cabeza en mi camisa, en mi falda, y quedé con la sangre de Augusto en mi camisa. Y a poco rato murió. Bueno, le avisamos al presidente y él nos pidió guardar un minuto de silencio de Augusto, a quien queríamos mucho, ¿no? Todos nos trasladamos a los sótanos de la Intendencia para evitar las consecuencias del bombardeo, porque el bombardeo era inminente. Venían de fuera un grupo importante de oficiales de Carabineros a encarcelar al intendente y encarcelar a sus colaboradores civiles. Y otros venían ya más dispuestos a matar. Algunos desenfundaron sus armas. Pero primó un argumento muy importante del lado nuestro. El argumento era, la batalla está empezando, no se sabe quién la gana. Le estamos dando 10 minutos de tiempo para que salgan de la moneda. En 10 minutos más se va a bombardear la moneda. Allende pide que mandaran un jeep para las mujeres, que había una embarazada. Mi hermana Beatriz tenía 7 meses de embarazo. Salir era casi una sensación de traición para nosotros, pero cuando ya vimos a mi padre muy angustiado, después de 2, 3 veces, cuando dice, no, ustedes se tienen que ir, ahí es cuando decidimos, bueno, está bien. Aquí se da el cambio. Mi general, en este momento sale del ministerio un jeep a la moneda a retirar 6 mujeres. Será cuestión de
labores dilatorias y de mujeres y de allí yo voy a atacar de inmediato. Cambio y terminado. Cuando nosotros finalmente llegamos a Morandé 80, bueno, ahí él nos abrazó. Eso fue un abrazo en silencio, ahí no hubo intercambio de palabras, yo creo que ya era innecesario. Yo no tomé conciencia que esa iba a ser la última vez que lo iba a ver. La Fuerza Morandé 80 tenía una ventanita y bueno, se van para el frente y la Tati vuelve y quiere entrar. Entonces yo le dije, no, el presidente dice que no puede entrar. Y le cierro la ventanilla y no la vi nunca más hasta después de 2 o 3 años. Comuníquele al general que las mujeres salieron. La moneda está libre para atacar, cambio. El general Gustavo Lee decidió trasladar los aviones Hawker Hunter, que ya estaban equipados con el armamento necesario, del aeropuerto de Cerrillos a Concepción, temiendo que pudieran ser atacados por las poblaciones periféricas. En el grupo 7 estaban los pilotos elegidos y entrenados especialmente para volar estos aviones. La misión que les estaba reservada fue mantenida en secreto hasta último momento. Cada uno de los bombarderos estaba equipado con un equipo de radio, que solo esperaba la orden para atacar La Moneda y Tomás Moro. Al interior del Palacio Presidencial, mientras tanto, empiezan los nerviosos preparativos para buscar un refugio seguro que proteja a las personas que acompañan al presidente de un bombardeo, que ya a estas alturas es inminente. Mensaje para el señor general Pinochet de parte del señor general Lee. El ataque aéreo tiene una leve demora. Será aproximadamente en 15 minutos más. Será aproximadamente en 15 minutos más. Denme un comprendido. Mi general Pinochet manifiesta que perfecto, pero que quiere saber motivo del atraso. Pasó algo ahí que nunca se ha investigado en realidad, pero hubo una contradicción, de repente hubo una falla en el que recargué combustible. Entonces se tuvo que atrasar 50 minutos en la operación. Los aviones vienen de Concepción y tuvieron problemas de cargueo. ¿Eso molestó al general Pinochet, no? No. Pinochet era buen carácter, no se alteraba tan fácil como creen algunos. Llevamos una ametralladora de carabineros, de las ametralladoras grandes con trípode, y la instalamos sobre la sala de consejo apuntando la puerta principal. Esperamos ahí hasta que vino el bombardeo. Abandonamos la intendencia poco antes del bombardeo y la intendencia fue evacuada tanto por los invasores como por... El pueblo debe defender, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse pasar ni acribillar, pero tampoco puede humillar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Digan ustedes, sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase don Benito para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. La radio dejó de transmitir prácticamente a los pocos minutos de haber sido emitido el discurso del presidente, ¿no? Habrán pasado unos 5 o 10 minutos, ubicaron la planta transmisora de la estación y ya una vez bombardeada la emisión cayó, ¿no? Cuando faltan
5 minutos para las 12 para el mediodía, aviones de combate Hawker Hunter están sobrevolando la ciudad. El presidente me individualizó y me salvó la vida, diciéndome que saliera del Palacio Presidencial. Y las últimas imágenes que yo recuerdo del presidente eran de una persona extraordinariamente serena, con absoluto dominio de lo que estaba haciendo, de sus palabras y de sus actos. Él dice, vamos a buscar los sitios de defensa de la moneda. Entonces bajamos y ahí es donde sacan la foto. Pero ahí es la última foto de Allende. Ahí fue donde yo elegí, por ejemplo, el sitio para el bombardeo, que fue en la planta baja, todo en la planta baja. Entonces nos quedamos en una especie de pasillo. Había muro por un lado, muro por otro, y nos sentamos en el suelo. ¿Está mi general Pinochet? Afirmativo. Dígale a mi general Pinochet que mi general Lee manifiesta que es correcto y que ataca de inmediato la moneda y Tomás Moro con 4 aviones de combate. Deme rollo. Recibido, conforme. Quedamos en estos instantes previos, antes de que el general Gustavo Lee active el plan de ataque que dará en el corazón del Palacio de Gobierno. En el segundo capítulo, que continúa mañana a las 10 de la noche, vamos a conocer aspectos desconocidos del desenlace de este bombardeo sobre la moneda y la casa presidencial de Tomás Moro. El increíble escape de los hombres del GAP, entre telones desconocidos de lo que sucedió con el cadáver del presidente Allende, después de esa escena que todos vimos de la ambulancia alejándose por calle Morandé. Mañana también les vamos a mostrar la sorprendente historia de un conscripto que sobrevivió a un enfrentamiento con 9 balas en el cuerpo, tal como usted lo oye. Y también van a conocer el ataque de un helicóptero del ejército con todos sus protagonistas, lo que sucedió en los centros de urgencia y otras profundas historias que dan cuenta del cúmulo de emociones que vivimos los chilenos en una jornada que marcó nuestra historia para siempre. Nos encontramos mañana nuevamente, les agradezco enormemente su compañía de esta noche. Hasta entonces. Canal 13 y su área de reportajes presentó Testigo, la historia no contada. Siga junto a nosotros. De inmediato las noticias en Telenoche.